Ya, Ok, pues empezamos. ok. Sí, pues Dharma, Negas, un placer otra Ol- vez tenerlos el día de hoy en este podcast que aparentemente vamos a empezar a hacer este tipo de debates o de pláticas de una manera más habitual como parte del canal. Espero que les parezca la idea a la gente que nos escucha. Y la idea de este cambio un poquito de formato es no dejar de hacer las entrevistas que teníamos planeadas hacer con personas interesantes y todo, sino también tratar de abordar temas de actualidad, ¿no? Platicarlos entre nosotros y qué más interesante que ver las opiniones de personas como ustedes y siento que podríamos abordar temas muy diversos desde lupas muy distintas, dado pues la personalidad de cada uno e incluso la situación geográfica de cada uno. Pues bienvenidos y el tema que vamos a abordar ahora pues es un tema escabroso de que viene siendo de actualidad y tampoco no tan actual, pero que ha sido como una constante que ha desembocado una y otra vez en destrozos, protestas y en una comunidad que no puede separarse de su pasado tan violentado, ¿no? Que es la comunidad afroamericana en Estados Unidos y pues hoy hablaremos de todo esto que está sucediendo alrededor del caso de George Floyd. Pues muy bien, hola, hola a todos, encantado de estar otra vez en este podcast y bueno, pues vamos a abordar este tema que está de rabiosa actualidad, a ver qué opiniones vertimos, a ver qué opiniones salen y bueno, vamos a ver cómo queda el tema. Negas, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues sí, vamos a hablar de esas cosas impares y pues no sé, ya empezar. Que por, ahorita dijo Dharma que él sí hizo la tarea y se investigó más o menos la situación. Para nosotros, bueno, yo que vivo aquí en México, veo un chingo de memes y noticias de ese tema. Y pues Ernesto, pues supongo que más porque vive en Estados Unidos. Entonces, pues no sé, Dharma que nos platique los números que vio. Bueno, pues sí, voy a hacer una pequeña entradilla a modo de, bueno, colocarnos un poquito en situación, qué es este tema. Antes lo comentaba, yo la verdad es que apenas sabía nada del tema, más allá de los titulares que han estado copando todos los periódicos, que creo que es un poco la información que todos manejamos, ¿no? A partir del Sí. 25 de mayo yo creo que nos levantábamos todos con una serie de titulares que más o menos andaban, bueno, pues con este tipo de titular, como digo, que era que, bueno, George Floyd, un afroamericano de 46 años, era arrestado y asesinado por asfixia por un agente de policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis. Bueno, a raíz de este suceso, una cadena de protestas comienza en Estados Unidos y se extiende por todo el mundo como si fuera la pólvora. En cuestión de unos días hemos visto cómo se pasaba de unas protestas pacíficas, ¿no? Con pancartas de reivindicación de derechos, bueno, auténticos escenarios que parecen sacados de la mismísima película del Joker, ¿no? En esas últimas escenas donde, bueno, el pueblo está totalmente alterado, quemando las calles, los coches, y da una sensación de revuelta antisistema muy, muy fuerte, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros, cómo lo habéis visto desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde luego, se ha visto de esta manera. Ok. Vamos acá. No, pues mejor tú di Ernesto primero. Pues definitivamente, pues aquí sí se ha vivido un ambiente más tenso. Obviamente cuando empezaron estas protestas, entendiendo pues todo el trasfondo y la historia que tiene este tema, ¿no? En Los Ángeles creo que fue un evento parecido por ahí a mediados de los noventas, me parece que era el 93, 94, un poquito antes del caso de O.J. Simpson hubo lo que le llaman los disturbios de Los Ángeles, que fue una situación parecida, donde hubo manifestaciones, quema de negocios locales, gente muerta y pues más protestas que pues definitivamente no desembocaron en una situación pacífica, ¿no? Entonces es algo que no es raro,
verlo porque ya ha sucedido, pero también eh, pues es muy interesante que a pesar de que haya todo ese historial y como revolucionó el caso alrededor de este señor, fue la acción policíaca pues tan eh, irresponsable, ¿no? Porque ellos sabían que los estaban grabando, sabían que había gente alrededor y aún así, o sea, no quitaron el dedo del renglón, ¿no? Que eso culminó pues con la trágica muerte de esta persona de una manera bastante cruel. Sí, Entonces, pues eso es lo que a la gente le caló más, porque, o sea, cada año pues hay muchas muertes de policías hacia personas de color o blancas, pero en situaciones entendibles, ¿no? Se dio también hace poco un caso donde un policía le disparó a una persona de color y hubo primero una revuelta, pero después cuando los policías dieron a conocer los videos de las cámaras que ellos traían, pues se vio cuando esta persona sacó una pistola, ¿no? Entonces pues ya desde ahí ya el policía pues es tu vida o la mía, ¿no? sí, mo. Y se calma todo eso. En este caso de George Floyd pues sí fue algo bastante cruel y ventajoso. Entonces los disturbios empezaron en la ciudad donde se ocasionó este crimen, pero se extendieron a lo largo y ancho de todo el Estados Unidos continental y en Los Ángeles y en San Diego, que son las ciudades que yo tengo un poco más cerca. Bueno, yo vivo en San Diego, sí hubo muchos disturbios, ¿no? O sea, en Los Ángeles hubo quema de negocios igual, hubo gente lastimada, gente muerta, policías que también se frustraban, no sabían qué hacer y empezó a haber otro tipo de abusos policíacos. En San Diego, creo que quemaron un par de bancos, quemaron una plaza pública, hubo cosas así, entonces sí ha sido un ambiente muy tenso. La Guardia Nacional se ha movido pues para someter este tipo de protestas violentas y algunos freeways están cerrados. Entonces aquí sí se vive un ambiente un poquito más tenso al respecto. Ok. Sí, pues acá en México, pues, no sé, güey, pues más de lo mismo. O sea, como que ahora, pues, pinche trompismo ha dejado que los blancos sean más pinche supremacía pseudoaria, güey, y les valga más verga todo. No sé, o sea, pues siempre ha sido así, ¿no? Desde pinche los noventas, que yo me acuerdo de los pinches raperos de Fuck the Police y que, ¿cómo se llamaba esa? La película de, ¿cómo se llama? El güey el que hizo a 50 Cent. Ah, el de los Beats, güey. No, Doctor Dre, güey. O sea, pues toda esa pinche de que pues, los negros los hacen mierda a los chotas y pues uh-huh, por estadística tiene sentido, pero pues ya llega un punto en que ya lo ven como jale cotidiano, supongo. uh-huh. Si es negro, está mal. O sea, porque pues así les ha ido en la pinche feria y hasta así ya traen el pinche manual aprendido. Pero ahora con lo de... Yo creo que se hizo más cagadero con respecto a los negros acá quejándose porque pues porque están viendo que el líder es un pinche mamonzote que le vale verga y pues es racista, es misógino, es acá todo lo peor, güey. Entonces dice, no, pues, o sea, esto ejemplifica al poder en sí, que sí, pues así ha sido siempre, pero pues creo que si por ejemplo hubiera sido en la temporada de Obama, se hubiera manejado muy, muy diferente con respecto al gobierno. Uh-huh. Si hubiera sido así, no mames, y la chingada. O sea, más drama periodístico, como dice, más presidenciable el pedo, así, más diplomático. Uh-huh. Pero pues pinche ropa acá, no, pues qué cosas, no. Bueno, saquen las putas, o sea, pinche patán, güey, pues claro que Sí, también la desde gente se luego pone bien. las declaraciones de Trump no llevan a la conciliación. Sí, nomás acá, pues, de que pues tengo que opinar de esto porque pues me están asesorando que así debe ser y pues vamos a sacar este jale rápido y lo que sí. Pues es que yo creo Entonces, que ni pues, siquiera lo están asesorando, güey, No, porque yo... él agarra Twitter y dice lo que se le ocurre, porque mira, cuando fue lo de la cuarentena pues de la que todavía no logramos salir, hubo una manifestación de personas blancas en el Capitolio de Michigan y fueron con rifles, güey, al Sí, Capitolio a demandar que les devolvieran su libertad porque según ellos esto era una conspiración para tenerlos encerrados, güey. Y,
Y lo que hizo el presidente, que es Trump, tuiteó de que, esa gente es buena gente, el gobernador debería llegar a un acuerdo con ellos. Y cuando son los disturbios, dice, esta gente son criminales, son una palabra en inglés que es como los malotes o cholos, que es thugs. O sea, es una bola de malandros y deberían de ponerlos en control. Entonces ahí ves tú el discurso, güey. Obviamente, pues eso pues infuria más a la gente. Y en los tiempos de Obama, o sea, obviamente no nada más porque Obama fuera negro, también los tiempos de Clinton, los tiempos de Bush, ahí sí había asesores políticos que estos güeyes pelaban y le hacían caso y sí proponían un discurso que a lo mejor no lo creían, güey. A lo mejor esos güeyes también eran racistas, pero al Sí, menos bueno. entendían su papel. Simón. Sí, pues sí, eso sí es cierto. Pues sí, y si me permites, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción para saber quién Sí, eres claro. George Floyd, de dónde viene, dónde va, que, bueno, pues un poquito lo que ha sido su trayecto, ¿no? Hasta desencadenar, bueno, su trágica muerte a manos del policía. Y bueno, pues vamos con ello. Vamos a explicar un poquito quién es. George Floyd, esposo y padre de una niña, y según sus amigos y familiares, pues era un cariñoso gigante de 2 metros, ¿no? Es decir, era un tipo muy grande y gracias a eso consiguió en su juventud tener una beca deportiva para entrar en la Universidad Estatal de Florida. Es decir, no era el típico, un poquito lo que comentabas tú, no era el típico malandro que viene de un barrio pobre, que no tiene nada, sino que era un tipo que, bueno, había incluso llegado a la universidad, aunque, bueno, pues no terminó sus estudios, ¿no? Se ve involucrado en varios robos a partir de 1998 y en 2009 es arrestado y condenado a prisión por atraco a mano armada, donde va a permanecer los siguientes 5 años, ¿vale? De ahí se le pierde la pista y lo último que sabemos es que, bueno, pues los últimos acontecimientos relevantes son que en marzo Floyd pierde su trabajo como guarda de seguridad en un club latino que se llama Club Latino Bistro. Bueno, principalmente debido al cierre por el coronavirus. Creo que todos hemos estado en esta situación, ¿no? De que, bueno, hemos tenido que trabajar desde casa, muchos despidos y, bueno, pues entre ellos Floyd que pierde ese trabajo como guardia de seguridad. Por cierto, aquí me resultó curioso leer las palabras del dueño que dice que Floyd no solo era mi empleado, sino que era mi mejor amigo. Pues vaya mejor amigo de mierda. Pero bueno. eh, bueno, No, total. pues es que ahorita van a decir lo que quieran, porque pues... No, sí, los que les convenga, güey. Pues también Ajá. no te vas a echar caca, ¿no? Era un pinche malandro. O sea, que Claro, desmadran el local otra vez. efectivamente. Ahora, bueno, una vez muerto, cebada al burro que decimos aquí, que cuando alguien ya ha pasado al otro lado, pues todos son elogios, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al fatídico día, que es este 25 de mayo, como decimos, en el que Floyd es arrestado y esposado por intentar realizar una compra con un billete falso de $20. O sea, son unos míseros $20. ¿Vale? Hay que recordar que la falsificación de dinero en Estados Unidos es un delito grave. No he encontrado cuánto es el tráfico, no digamos intentar vender o comprar algo con billetes falsos, eso no lo he encontrado, pero bueno, no es el caso, no creo que haya sido él el falsificador, sino bueno, es Sí, posible claro. que incluso ni siquiera fuera consciente de que el billete era falso, ¿no? Sí, totalmente de Bueno, acuerdo. ¿qué pasa? Que los agentes llegan al lugar, acuden a la llamada y encuentran a Floyd en un coche muy cerca del lugar en el que ha sido, bueno, denunciado y lo encuentran bajo la influencia de metanfetaminas, ¿vale? Según la versión de los agentes, Floyd ofrece resistencia cuando le ordenan salir del coche. Una vez fuera, George Floyd es esposado y asfixiado con la rodilla de un agente en el suelo mientras grita no puedo respirar, ¿no? Me parece que es lo que estaba gritando, que por favor le soltaran, que no podía respirar, que se estaba ahogando. Ujú. Lamentablemente el agente no hace caso y bueno, pues Floyd finalmente fallece. ¿Vale? Es interesante saber que la autopsia posterior dicta que Floyd sufría de hipertensión, enfermedad cardíaca y que además pues eso, estaba bajo la intoxicación de drogas, lo cual, bueno, pues sumado a la presión ejercida sobre su cuello, es decir, que le estaban machacando el cuello, pues resulta en su fallecimiento, ¿vale?
En este punto hay que decir que quien lleva a cabo la detención es el agente Derek Chauvin, un policía blanco, ¿vale? Y que se encuentra en ese momento en compañía de otros 3 agentes de policía. Bueno, yo creo que es un dato curioso que de ese grupo de policías, que eran 4, solo 2 tienen carrera como agentes, que son Derek, el cual tiene 19 años en el cuerpo de policía, y bueno, varios altercados, y otro agente que es de descendencia asiática, que es un tal Tou Tao, que lleva 8 años en el cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos a Derek y a Tou con 19 y 8 años en el cuerpo. Esto ya serían policías formados. Los otros 2 agentes, que son Thomas Lane y Alexander Kueng, uno de ellos lleva 4 días como agente de policía, ¿vale? Como la película de Training Day, no sé si la Sí, recordáis, un poquito, sí. ¿vale? 4 días y para el otro policía era la tercera ronda que hacía como policía. Es decir, 2 de ellos son prácticamente unos novatos que apenas han pisado la calle. Estos 2 no tendrían experiencia como agentes en la calle. Bueno, esto no es exculpativo, por supuesto, pero podemos ver o podemos intuir que 2 de ellos yo creo que, bueno, pues no se sentían con la consecuente Autoridad. autoridad como para decir, oye, tío, te estás pasando. Yo creo que estaban un poquito como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal? Y bueno, en fin, total, que los 4 agentes de policía son despedidos al día siguiente. Yo no sé lo rápido que va la justicia en Estados Unidos, pero que un caso como este, en el cual creo que hay mucho que estudiar, de un día para otro se despache, me resulta cuanto menos curioso. Es Yo que, creo que ahí es una reacción emergente, ¿no? Así de que, güey, se nos van a venir todos encima a la pinche comandancia. Todos no se les fueron, ¿no? Pero, sí. o sea, se les hubiera ido peor. Si acá no, pues ahí vamos a ver qué chingados Sí, pasa. Es verdad. de A que mí me nos da están la haciendo sensación de pendejos. que la investigación, si es que la hubo, desde luego, pues fue algo de, venga, échalos a la calle y como dice Negas, porque si no se nos vienen encima, ¿no? Da la sensación de que fue una decisión en caliente y para prevenir daños mayores. Pues que ahí el Sí. problema es de la abundante información audiovisual que había del caso. O sea, había muchas cámaras de negocios que estaban alrededor que reportaron el video. Y aparte mucha gente alrededor grabando con sus móviles. Entonces se observa la escena completamente y se entiende, es claro que fue un acto de irresponsabilidad de al menos estos 2 oficiales que comentas que tenían la mayor experiencia. Porque incluso en un momento se escuchó a un oficial decirle que lo pusiera de lado, porque él estaba, al momento que Floyd estaba diciendo que no podía respirar. Y el oficial que lo tenía sometido dice que no, que se quede ahí. Entonces, lo que tú comentas es algo que yo no sabía, que había 2 oficiales ahí que pues tenían cero experiencia. Y pues ellos, como tú dices, o sea, ¿cómo van a saber si esto es normal o no? Están simplemente atendiendo a lo que el rango les está diciendo que hagan. Sí, mo. Sí, a mí es la sensación que me da, ¿no? Y bueno, ya para terminar la exposición, pues bueno, como hemos comentado, las manifestaciones empiezan a suceder enseguida. Como dices tú, ya había habido antecedentes, en estos años atrás ya ha habido casos muy parecidos y hemos visto que, bueno, que más o menos todos empiezan de la misma manera, pero aquí, como decís vosotros, se ha ido de madre, ¿no? Vemos que empiezan en Ujú. Minnesota, estas manifestaciones pacíficas, y que no tardan mucho, la verdad, en volverse violentas a medida que el asunto se empieza a volver más mediático. Es decir, Ujú. cuanto más peso cogen las noticias, más violentas se vuelven las revueltas, hasta el punto en el que, bueno, creo que todos hemos visto las imágenes posteriores, ¿vale? De hecho, he estado leyendo y hay un periódico, se llama La Vanguardia, que describe así la situación. Describía fuego, destrucción, edificios en ruinas, saqueos, vandalismo, tiros, sangre, muertos, heridos, gases lacrimógenos, cócteles molotov, porrazos y más de 2.000, no, 25.000 detenidos. Violencia, 2.500 será, 25.000 me parece demasiado.
Detenidos, violencia urbana, brutalidad uniformada, policías heridos o en huida, toque de queda, desacralización de catedrales, militarización de la calle y cerco a la Casa Blanca. Bueno, esta es un poquito la escena que más dantesca que hemos visto. Como indicaba este artículo, fuego, destrucción. Parece la canción de Bola de Dragón, de Dragon Ball. Pero bueno, no solo hemos visto estas imágenes, sino que yo creo que ha ido más allá. Ha calado tanto en la población blanca esa sensación de tener que pedir perdón, que además de estas escenas violentas hemos visto a muchos americanos blancos, y bueno, no solo americanos, sino un poquito en todo el mundo, arrodillándose, besando incluso botas de gente negra. Esto lo he visto yo en un vídeo hoy. Había gente blanca, ¿no?, que estaba besando los pies de unos chicos negros, pidiendo perdón en las concentraciones, entonando el mea culpa, ¿no? Y casi pidiendo perdón por ser blancos. Ujú. Sí. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Yo me he encontrado un poquito con estas escenas muy sorprendido. No tanto por el vandalismo, que bueno, dentro de lo que cabe, ya comentaremos luego si es o no justificado. Pero bueno, sobre todo esas escenas de gente blanca, pues casi pidiendo perdón por no ser de color, ¿no? Por ser blancos. No sé cómo lo percibís vosotros. Pues es que, As- mira, eh, hay que entender que la cuestión del racismo en Estados Unidos es algo sistemático, ¿no? O sea, y no es sistemático de los últimos 20 años. Estamos hablando de que esto viene desde que se pudo tener esclavos, que fue hace como 400 años. Desde entonces empezó esta situación. Entonces, el problema aquí es que muchas comunidades blancas no han dejado de ver a la comunidad afroamericana como seres inferiores o ciudadanos de segunda clase. Y esto repercute mucho hasta el día de hoy porque es un círculo vicioso en el que es muy difícil salir. Muy difícil salir. Estamos hablando de que la esclavitud se abolió con Abraham Lincoln, y no por las maneras adecuadas, porque Abraham Lincoln la abolió porque el gremio de que manejaban la esclavitud no lo quisieron incluir en unos negocios, y él dijo, ah, sí, pues entonces no es legal que tengas esclavos. Y pues realmente por eso fue. Y eso pues desencadenó en la guerra civil, donde los de la Confederación perdieron, los libertarios ganaron, los esclavos se hacen libres, pero aún así había como un mercado negro de pseudoesclavos, ¿no? Porque ahora el esclavo tenía, entre muchas comillas, la decisión de seguir siendo esclavo de su amo, como un hombre libre, que ya básicamente se llegó a llamar empleado, o ya irse por su cuenta, que ahí es donde viene el origen del apellido Freeman, porque los esclavos liberados pasaron a apellidarse Freeman, porque antes de eso no tenían apellidos, eran cosas. Simón. Entonces, pero mucha gente no conforme con esta decisión, sobre todo los conservadores que pelearon del bando de la Confederación, eh, seguían viéndolos como gente inferior e incluso apelaban a cosas religiosas, ¿no? Vemos que me parece que es en la religión mormona, habla que la gente de color es menos para Dios, son como intentos fallidos de seres humanos. Y esto Sí. empieza a permear mucho en la supremacía de la comunidad blanca, porque ellos se sienten los mejores y los perfectos y realmente ven a estas personas como animales. Y eso ocasiona una serie de abusos que por generaciones y generaciones ha hecho mucho caos en la sociedad, y lo vemos hasta ahorita porque también si vemos las estadísticas, muchos policías mueren a manos de violencia con afroamericanos. Y eso es por el círculo donde el policía siempre va con la pistola por delante desde el momento en que ve que es un afroamericano, porque él espera una agresividad de su parte. Y el afroamericano
siente que cuando es parado eh, por un policía, básicamente es señal de que tiene un 80% de probabilidades de que lo maten. Que es a lo que esta escena famosa del príncipe del rap, de los warning shots, que ve a un policía, uno de los primos del príncipe del rap, y levanta las manos y le dice al tío, oye, bájalas, no hay problema. No, pues tiene una pistola, si las bajo lo último que voy a saber son 10 warning shots. Entonces Sí, esa es una cultura de estira y afloja entre los dos, que desemboca en una serie de abusos por parte de las personas que tienen autoridad, porque la comunidad afroamericana que está tratando de salir de ese círculo vicioso se topa con esta realidad de frente, donde no importa en dónde vivas, si tienes educación, si no tienes educación, vas a ser tratado de la misma manera bajo circunstancias que a un blanco no le vendrían de la misma manera. Y esto se ve muy muy marcado sobre todo en la costa este del país. Yo tuve un roommate que él era lo más blanco que te puedas imaginar en todos los aspectos. Y él nos contaba cómo cuando a veces salía de peda, que lo encontraban marihuano y pedo en la calle, que lo paraban los policías de donde él era. Los policías hasta se reían y le hablaban a sus papás. sí, Y cuando le preguntábamos a él, bueno, ¿y qué hubiera pasado si tú fueras negro? Dice, no, no puedes, you can pull out that shit. O sea, no puedes hacer lo mismo. O sea, él mismo lo sabía, él mismo entendía, o sea, y sabía el privilegio con el que contaba. Y ya si lo ves desde esa perspectiva, ¿qué pasa si encuentras en la misma situación a él y a una persona que no es blanca? Porque ya llámese latina o lo que sea, el trato es diferente. Y eso es sí, sí. lo que permea en la sociedad ahorita. Pero pues es como normal eso, ¿no? O sea, ya sé que está mal, pero, o sea, sí es normal por pura pinche estadística y ya Peterson, o sea, pues obviamente los que tienen fama de ilegales somos los cafés, güey. O sea, sí, porque, pues por estadística. Y los negros de violentos, entonces, pues, como que no lo veo tanto como un privilegio, sino pues de que, pues se infiere de que entre más claro el color de piel, mejor te va en la vida, entonces tienes menos necesidad de andar haciendo cagadero. Entonces ya, Ajá. pues sí, eso es un filtrote así mental inmediato, pues de especie, como de supervivencia. Claro que pues ya es un pedo social esto, ya estamos en una sociedad, we live in a society, pero pues de todos modos, pues o sea, como que se van así a lo pinche directo, así if then, if negro then, shoot, if café then, ¿cómo se llama? Deportar. O sea, así a un automaticote, pues es que pues tampoco creo que tengan un chingo de intelecto y análisis los chotas. A ver, le estamos viendo el color, pero ve cómo camina, ve cómo habla. Entonces, o sea, es de que no, pues ven el color y no se arriesgan, güey, porque pues también podemos ponerles de su lado que pues están arriesgando su vida por el pueblo, Ujú. suponiéndose así un pinche idealismo máximo. Pero pues Y también ellos para bueno, facilitarse el aquí, jale, ¿no? para poner en números un poco lo que estás explicando tú, Negas, yo me he apuntado aquí un par de datos respecto a lo de ponerse un poquito en la piel de los policías, ¿no? Cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Y es que resulta, estos son números, no es una opinión, resulta Ajá. que los varones negros, que representan un 6% de la población estadounidense, son responsables del 42% de los asesinatos de policías en los últimos 10 años. ¿Vale? Sí, Además de sí, eso, el 13% de la población americana, que son los negros, ¿vale? El 6 serían los hombres, el 13 englobaríamos con las mujeres, es responsable del 50% de homicidios de Estados Unidos. Estamos hablando que según estos números, el 13% de la población, o sea, un segmento del 13%, es responsable del 50% de homicidios. Entonces, claro, ahí hay un problema de percepción también. Cuando uno ve estos números, directamente lo enlaza con los negros son más violentos y son más peligrosos. ¿Qué pasa con esto? Que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como un policía o cuando un policía ve estos números, ¿qué hace? Empieza a sugestionarse. Y cada vez que se encuentra con un negro, va a ser, o con una persona negra, va a ser inevitable que estos números le vengan a la cabeza. Y más cuando están dentro del gremio de policías, que son los que andan con estos datos siempre, son los que trabajan con este tipo de personas,
siempre con el lado más feo de la humanidad, ¿no? Que son los crímenes, detenciones, violaciones, este tipo de cosas. Entonces, claro, es imposible que seas imparcial con estos temas. Cuando tú tienes los datos en frío como estos, tú no vas a actuar seguramente, aunque debieras, de la misma manera con una persona negra que con una persona latina, que con una persona blanca. ¿Por qué? Porque tú ya tienes los datos estadísticos, ya estás viendo, tú trabajas en esos datos. Entonces ya vas influenciado. ¿Debería ser así? No, no debería ser así, desde luego que no. Deberías tratar de la misma manera a todos. Pero somos seres humanos y creo que todos pecamos de este tipo de generalidades. Entonces yo entiendo que cuando tienes este tipo de enfrentamientos con cierta raza, aunque yo no diría raza, diría más clase social, porque luego ya veremos que este tipo de cosas siempre pasan bueno, pues en gente más desfavorecida, ¿no? Seguro que no van a Beverly Hills donde no sé, Will Smith y lo detienen como si fuera un negro cualquiera, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces yo no justifico, pero sí entiendo que los policías tengan un extra de tensión cuando se enfrentan a cierta población. También tengo que decir que aquí en España la población africana es muy pequeña, no llega al 3%. Entonces, bueno, pues yo aquí no puedo hacer una comparación de qué se hace en España versus qué se hace en Estados Unidos o qué se hace en México. Yo no sé, en México, por ejemplo, la población africana que hay, en Estados Unidos sí es mucho más significativa. Entonces, no sé yo, Negas, cómo crees tú que actuaría un policía mexicano en una detención con una persona, bueno, pues africana. No, pues acá sí se intimidarían, yo creo. O sea, para empezar no lo podrían matar tan fácil porque pues como no son tan comunes aquí, pues es de que es extranjero y me va a caer más pedo. Por lo mismo de que pues aquí de alguna forma, si es un negro que habla inglés y está pues, grandote, pues ya desde ahí intimida. Y aparte pues, pero pues no sé, o sea, como que aquí tengo entendido, bueno, no sé, pues clase mediano, pero pues como que no matan tanto por delitos así, se puede decir, chiquitos como ese de la falsificación. O sea, aquí como que por lo que más que hay problemas por el narco. Entonces, pero ya no, pues es que no sé cómo compararlo en México porque pues aquí no existe esa población. O sea, no hay negros que hablen español y si Mm. hablan, pues, o sea, no son afroamericanos, o sea, sí, no son como que con rasgos tan africanos, tan más mezclados latinos, pero pues si lo igualamos con los pinches rasgos latinos, pues también se van por los prietos, siempre. Porque aquí lo que llaman los white chickens, que son pues acá los pinches privilegiados y pues por estadística supongo, y pues tiene sentido, pues los blancos tienen mejor educación que los morenos por estadística, o sea, como que igual no tengo el dato, pero pues es el cliché que se maneja. Ujú. Entonces, entre más también, pues tiene mucho que ver cómo te vistes, pues cómo te ven, te tratan. Y eso pues creo que es en todas partes, pero, o sea, con respecto a afroamericanos aquí en México, pues sería así de que no, este sí lo tenemos que estudiar a ver en qué han dado metido. No, pues ya estaban cosas, pues ya. Pero de matarlo así en la calle, no se me hace, o mínimo no nos enteraríamos tan fácil. Sí, pues No es sé. que esa es la otra parte porque pues vimos ya un caso reciente también de un abuso policial en Guadalajara, bueno, no fue en Guadalajara, en el estado de Jalisco, perdón, en Ajá. una población de no sé qué de los Membrillos. Y, y unos policías levantaron a un albañil supuestamente por no traer cubrebocas y al día siguiente amaneció muerto, lo encontraron muerto. Y también en México ahorita hay protestas por eso, porque por el abuso policíaco que pues curiosamente coincidió con el tiempo que está sucediendo esto acá en Estados Unidos, pero pues bueno, eso ya es otro tema, porque en México sí he sabido que los policías cometen muchos abusos y sí son más impunes porque en Estados Unidos si tú tienes video puedes someter a la autoridad a ser responsable de algo, ¿no? Pero en México no, en México puedes tener video, grabaciones, el vato puede decir sí lo hice y qué, y muchas veces se queda así.
Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos hay un respeto un poquito más por el cinismo, ¿no? Y que en México sí carecemos de ello, de cualquier miedo a ser cínicos en ese aspecto. Y lo que decía Negas acerca pues las estadísticas, ¿no? Que te hacen actuar de cierta manera con ciertos estratos sociales o ciertas personas. Eh, no recuerdo quién lo comentó en alguna vez, donde dice que nosotros tenemos no solamente, si lo quieres ver así, como el derecho, pero también la obligación de discriminar hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas de noche por la calle y ves a una persona que por estadística eh, puede, o sea, se parece mucho al perfil de persona que podría representarte algún mal, pues te Sí, cambias de acera. Y eso ya es discriminar, o sea, pero es una discriminación. de supervivencia, ¿no? Ajá, es una discriminación, por así decirlo, justificada, ¿no? O sea, no te vas a quedar a la misma acera por no discriminar y resulta que sí te saca un filero. Y eso es Sí, lo que mucha gente no entiende. Entonces un policía cuando para a una persona de color, pues no se va a poner a ver si el vato es buena onda egresado de Harvard o no. O sea, él ya va con una predisposición. Y vaya, o sea, hay estudios donde dice que incluso las prostitutas, o sea, no le dan servicio a los afroamericanos. E incluso prostitutas afroamericanas. Dicen, ¿por qué es esto? Pues por la incidencia de agresividad o de violencia que se vive en esa comunidad. sí, sí, pues sí, de hecho. Entonces, como que parece que estamos sesgados al pinche racismo, pero pues no es eso, es que pues también como se manejan las pinches cosas, pues sí entiendo que hay un chingo de opresión y no sé, es que también pinche tiene mucho que ver desde donde lo estamos tratando, que es pues clase mediosos. O sea, Ajá. así que, ay, sí está mal, que la chingada, o sea, pero pues también, pues, si estás allá agarrándote a balas, que tu trabajo es literal agarrarte a balazos, güey, pues tienes que actuar rápido. Y luego si ves Ajá. un cabrón de 2 metros, güey, que dice, ay, pobrecito de mí, es de que, ay, chingate. O sea, si ya te tengo sometido, no te voy a soltar, no me matas. O sea, como que cosas así del momento y pues viéndolo desde arriba es de que, ay, sí, pinche, qué mal. O sea, como las bacterias que se lavan pues con el jabón y matan el 99% de las bacterias. Y los de arriba así de que, ay, qué tragedia, no mames. O sea, pues, sí, pues qué triste todo, pero pues es como que, no sé, se me hace muy, muy circunstancial. Y pues Sí, también todo lo que el cagadero que se está haciendo así en las calles, pues sí, no es justificado, pero se entiende pues también la pinche reacción. Y también ahí, pues sí veo pues que por estadística, güey, pues los negros son violentos y lo están demostrando, están haciendo un desmadre. Y dices, no, pues que no pueden hacer otra cosa, porque pues nomás así los pelan. ujú. Ay, pues qué pelada, güey. O sea, Que fíjate que se- es algo bien curioso porque en las manifestaciones que se hicieron en los tiempos de Luther King, en la comunidad negra hacía manifestaciones vestidos de traje. Y la idea de eso, porque bueno, sí, el traje en los hombres se inventó o se institucionalizó como un uniforme, que es básicamente así como cuando tú ves a los japoneses con su camisa blanca, corbata y pantalón de vestir. Eso básicamente era el traje, era una manera en que los hombres fueran a trabajar de un modo que no llamara tanto la atención, ¿no? Que fuera más, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, un mendigo pues uniforme, normie, por ¿no? tal, sí, o Ajá. sea, y Identificarlo rápido, que ahí está este güey, es sí, así ya. y la idea con las manifestaciones de ese tipo en la época de Martin Luther King era que ellos vieran que la comunidad negra era una comunidad normal, común y corriente, o sea, que eran personas decentes, ¿no? Y ahorita pues es diferente, pero también los disturbios y todo eso dicen es que eso no sirve de nada. Pues sí, güey, sí sirve, porque un problema que es ajeno a ti te vale, te chupa un huevo hasta que es tu problema. Entonces, si a ti vienen y te desmadran tu negocio, tú sin deberla ni temerla, ¿qué es lo que vas a hacer, güey? ¿Por qué está pasando esto? O sea, Ah, si no, estos no, yo güeyes. ahí estoy en desacuerdo, no creo que yo iría a eso, iría pinches pendejos y voy y los trueno.
O sea, Pues, como que sí me iría a pelear con el pobre en lugar de con el rico. Y, ay, ¿por qué discriminatas a este pendejo? O sea, no, digo, ay, pues ¿por qué me está chingando a mí, güey? O sea, es como que ojo por ojo. Y yo así lo veo, pues, por ejemplo, en México, cuando se puede llegar a hacer eso, pues haces eso, güey. O sea, como que no acudes a la pinche ley a decir, oye, trátalos bonito porque me desmadraron mi tiendita. Y así, pues échale la culpa a los que te la desmadraron, güey. no, güey, Yo, pero no, es que es el es que sistema sí y es la funciona Matrix así. acá. O cambias el sistema, güey, o te pinche defiendes. No, es que sí está funcionando así, güey, porque ahora esta gente dice, oye, gobierno, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no controlas esto? O sea, para Porque no empezar, controlas a tus negros, o sea, pues, pues sí, no güey. sé, güey, como que estamos cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, Pero, también estamos siendo... pero ¿estás de acuerdo que estas movilizaciones no sucedieron porque un güey se levantó en la mañana y decir, ah, hoy voy a hacer un desmadre y voy a juntar un chingo de gente que va a hacer lo mismo? O sea, fue una consecuencia de una movilización que se dio por un abuso, güey, porque ahora hablamos ya de que los policías van con una predisposición y todo eso y por eso a veces se dan este tipo de casos. Pero Sí, lo que estamos hablando ya es de la brutalidad, porque como dice Dharma, o sea, el oficial duró 8 minutos o más con la rodilla en el cuello de este güey, cuando este güey ya estaba sometido. sí, sí, eso sí. Y pues este Dharma, Sí, bueno, yo creo que este es, no sé, esto se quiere tratar o se intenta tratar desde un punto de vista en el que, bueno, apelan los manifestantes a un racismo cultural, si se puede decir así, ¿no? Un racismo establecido, como si hubiera habido una especie de ola de asesinatos por parte de policías blancos hacia negros. Y aquí voy a dar ya el último dato y ya me callo porque debéis de estar de No, mis números hasta los cojones. Pero bueno, y es no, que no, es que no, está bien, sí está bien sirven. porque eso nos da una perspectiva. en Simón, el año pasado, en 2019, por ejemplo, el número de personas que estaban desarmadas y que fueron asesinados por mano de policías, los negros desarmados asesinados fueron 9. Y resulta que los blancos fueron 19, es decir, los blancos asesinados en las mismas circunstancias superó al doble que los negros. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto esto tiene un interés para mí. Desde mi punto de vista, esto tiene un interés político mucho más que un interés de valores, de privilegios del punto de vista de liberalizarse racialmente. Yo entiendo las protestas, es decir, no digo, no, estos son unos vandalistas, ¿no? Unos vandálicos que nada más quieren destruir todo. Pero sí me da la sensación que a rebufo de estas manifestaciones y de bueno, pues de esta petición justa de no discriminar a los negros, se encuentra un movimiento que está aprovechando esta ola para algo más, para algo, un elemento desestabilizante. Mira, Resulta ok. muy curioso que en la época en la que estamos, en este momento tan convulso, en el que han intentado quitar a Trump por activa y por pasiva y no lo han conseguido, porque el tipo se agarra a la butaca de presidente como una garrapata. Yo creo que hay quien ha visto en estas manifestaciones que a priori eran pacíficas una herramienta con la cual poder atacar el establishment. Mira, Es la Dharma, sensación que me da. No hay, sé cómo lo veis, pero yo creo que esta ha sido ajá. la excusa, es decir, es una causa noble, pero hay gente que se ha apuntado a este bombardeo con otros intereses y que bajo la bandera de Black Lives Matter están intentando hacer algo que no tiene que ver con esa liberación racial. Mira, ahí te voy a tirar una bola curva, porque yo había visto esas estadísticas que tú mencionas donde es casi el doble de gente blanca que de negra Ujú. la que se mata en esas circunstancias. Pero no sé si tus estadísticas estén ajustadas para el volumen de población, porque creo que el volumen de población afroamericana en Estados Unidos ahorita anda, creo, entre el 15 y el 20% Ujú. en comparación a los blancos. Entonces estás hablando de que si tú tienes el doble de personas, pero tu población representativa es ni siquiera un quinto, ahí es donde, o sea,
por estadística es más probable que te toque a ti que a los demás. Ujú. Eso es lo que... No sé si esas estadísticas estén ajustadas Claro, con, claro, no, con volumen. entiendo qué quieres decir, que si fuera un 50-50, ¿vale? Ajá. Entonces diríamos, claro, oye, es un 50 por 50 y ante esa paridad vemos que los blancos son más asesinados, ¿no? Y bueno, Ujú, y digamos, sería injusto porque con el mismo estrato, el mismo porcentaje de población se le da más visibilidad a esta mitad que a la otra, ¿no? ujú, Pero bueno, aquí lo que indicaba Negas, los datos dicen que la violencia en esta población, la población afroamericana, es muchísimo mayor, con lo cual, digamos que dentro de lo que cabe tiene cierto sentido que ese número de personas asesinadas en la población negra, en cuanto a ujú. porcentaje, sea más alto que la población blanca, simplemente por este hecho estadístico de los índices de criminalidad. Solo Ujú, faltaría que no estuviese de acorde, ¿no? Que no fuesen de la mano unos datos con otros. En este caso yo creo que van de la mano. Es decir, esta población mínima del 13-15% indicabas tú, bueno, vamos a poner el 15% de la población afroamericana es quien más conflictos causa, ergo es quien más sufre también violencia por Simón. parte policial. Es decir, para mí estos son datos que van de la mano, no son datos arbitrarios o datos injustos, sino que yo los veo que tienen cierta correlación. Efectivamente, si fuera un 50 y 50, estaríamos hablando de que, oye, se invisibiliza a uno o hay un interés por darle visibilidad al otro, ¿no? Pero en ujú. este caso yo creo que sí tiene una correlación en los números. Simón. Sí, Mira, de este les voy a proponer mi solución al cagadero este. A ver, espera. no, ¿Están negas. todavía? Tu Dale. solución involucra a un régimen alemán de a mediados del siglo pasado. Sí, güey. No puedo compartir, no sé. Elige lo que quieres compartir. Ah, ya. Ahí está. Guay. Mira, son dos ganchitos, güey, que pones en la patrulla, güey. Entonces, aquí amarras las patas, güey, y acá amarras las manos. Entonces ya no lo tienes que estar pisando, güey. Ya te vas y te comes un loncha y lo dejas tirado y no lo ahogas. Son Y como que cosas esto es lo que de anda haciendo ingeniero, el güey. Negas mientras nosotros manejamos datos y estadísticas. Sí, claro. Sí. Y acá de que Deja, vamos a darle una solución a los policías, para que no oye, estén dejará, batallando, güey. dejará Y de ser ustedes, no, es ingeniero, que la ¿no? sociedad está cabrona, we live in a society. Y si le ponemos dos ganchos en la pinche patrulla para que no los maten, La solución al mundo en una servilleta de papel. Me sí, güey, encanta. sí, pues no Sí, mames. claro. Ahí nomás, bueno, nomás platicando la imagen, es ponerle dos ganchos, pues obviamente soldados a la base del carro Ajá. y que de ahí pongan las esposas o sea, porque pues esto es un podcast, y que ahí esposen a las personas. Obviamente, pues si se ponen rebeldes, pues se van a intentar parar, pero está muy cabrón si te tratas de parar con las manos tan abajo. Oye, yo Pues, lo tengo, ahogarías un minuto, no 7. yo tengo Entonces, otro, pues ya no se otro muere. diseño. Yo creo que todos hemos visto la película de Mad Max, ¿no? Ya hemos visto cómo llevan a Max atado ahí. Sí. Ah, sí, Con- la defensa. Sí, sí. Pésimo sistema, ¿verdad? Así que, güey, Comiendo, esa bolsa es tu vida, ¿por qué la llevas así, güey? Eso es. La bolsa Debería del llevarla ahí. sueño. comiendo mosquitos, ¿no? Sí, enseguida Oye, de la gasolina, va, esa madre es vital, como para llevarla así colgando. sí, claro. Pero, Oye, pero, entrevistaron volviendo un poquito al tema de George, entrevistaron al dueño de la tienda, ¿no? ajá. Donde se reportó esto. Y el dueño dice, no, pues si el George era cliente frecuente y era chido y era buena onda, nomás de que en ese momento yo no estaba ahí en la tienda y pues el que lo reportó pues no era yo, ¿verdad? Era un güey que trabajaba aquí, que estaba solo en ese rato. Eh, Suponiendo que fuera cierto, porque pues obviamente el güey pues quiere deslindarse de todo este desmadre. Pero, ¿te imaginas cómo ha de estar el vato que le habló a la policía por un billete de $20 falso y desató el apocalipsis de junio? pues no sé, ¿ya está muerto o qué? No, no, pues no, o sea, afortunadamente nadie lo ha entrevistado ni nada, güey, porque imagínate. O sea, si el pobre cabrón ahorita va a estarse sintiendo el jinete cuarto del apocalipsis, güey, de El este tipo más 2020. buscado de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no, Sí, güey. olvídate, güey, o sea, pues, que estás de Oye, perdón, acuerdo y era que... negro el empleado.
No sé, no sé. Ah, ok. Yo, la verdad, mira, no es por hacerla, pero estoy un 99.9% seguro que no es negro. Ok. No, no, pues yo estoy de acuerdo contigo ahí. Seguramente no era. Y pues como tú indicas, ¿no? Yo también he leído que era un empleado, no era el dueño. Pero Ajá. bueno, también, hombre, yo creo que si tú le has pillado a alguien intentando darte un billete falso, pues qué ánimo tienes de llamar a nadie. Quiero decir, yo creo que simplemente diciéndole, oye, discúlpame, pero no te puedo aceptar este billete porque es falso, mira, deja la compra aquí y cuando vuelvas con un billete de verdad, pues te lo llevas. O Es que, simplemente lo largas de la tienda y dices, ya vete de aquí, no te quiero ver, muerto de hambre, me da igual, lo que quieras, ¿no? Aunque sea de esas malas maneras, pero de ahí a llamar Sí, a la pero pues ¿cómo le policía dices por un eso a un güey puto negro de dos billete. metros? O sea, como que, ay, es, disculpito. ay, disculpe, señor. Es que Sí, fíjate man. que creo que sí le entregó, él compró un paquete de cigarros, se los entregó y cuando él le pagó, que le dijo, oye, este billete es falso, creo que este güey no le quería regresar los cigarros. Mm. Entonces creo que por No, ahí pues, fue el pedo. sí, man. Y... y Dharma, quería apuntar algo que ahorita que comentabas que tanto puede ser esto político. Bueno, o sea, retomando el punto de que, bueno, esta fue una brutalidad policíaca y pues obviamente pues se hizo en una ciudad, ¿no? De un estado, que es la ciudad de Minneapolis del estado de Minnesota. Eh, es muy curioso ver cómo la gente, que aparte es un estado demócrata, ¿no? Ahorita está Ujú. gobernado por los demócratas. Que la gente se fue a protestar a Trump como si él tuviera la culpa de eso. O sea, en vez de ir a hacer lo mismo al Capitolio de Minnesota, güey, que es donde, o a la ciudad, o lo que sea. O sea, sí se volcaron en contra de Trump, pero, y puede parecer agenda política esa parte, o sea, de que los grupos de choque están interesados en pasar el problema a él, cuando pues no es su problema, porque él ni es el gobernador del estado, ni es el alcalde de la ciudad, y tampoco es el jefe de la policía de Minneapolis. Pero ahí lo que yo creo que justifica un poco la reacción de la gente al respecto es cómo él se expresa y cómo aborda también los temas, que eso en vez de llamar a la conciliación, que era lo que comentábamos en un inicio, parece ser que apela un poquito más a la confrontación. Sí, man. Sí, pues sí, de hecho, güey. Sí, sí, o sea, yo creo Pues porque te que vas a resolver el problema con el presidente, güey. Si estás acá en tu patio haciendo cagadero, pues te vas con el vecino, ¿no? O sea, es que el en caso. principal problema de Trump yo creo que es un bocazas. Es un Sí, bocazas, le da igual. Parece que es el típico ricachón que tuvo el capricho de querer ser presidente. Hmm. Desde luego es la sensación que me da. Ni parece estar preparado para el puesto, ni parece ser o tener esa diplomacia al menos necesaria en el mundo de la política. Es un tipo que dice, hace lo que quiere, le da igual. No sé si es parte de su branding, ¿no? De la imagen que él quiere dar. De a mí Sí, me, definitivamente. me Ese la tipo es suda todo y un... todos, yo hago y digo lo que quiero, Ujú. pero desde luego, en este momento, tal y como está el tema, yo opino, yo tengo dos vertientes. Una, o el tipo es tonto, pero tonto como él solo. O sea, es decir, o no es muy consciente de la situación, de tan estúpido que es, o todo lo contrario. O él es consciente de esta situación y también tiene un interés en que esto siga adelante. Es decir, a él todo esto de las manifestaciones violentas le va a permitir ser más duro con esa comunidad, le va a permitir decir, ¿veis cómo los negros son violentos? Esto va a justificar mis acciones de ser represivo con esa población. sí, de hecho, Yo no buena sé cuál de las estrategia. dos opciones es la correcta, pero desde luego las dos me dan mucho miedo. Bien porque sea un auténtico retrasado mental o bien porque sea tan listo como para poder utilizar esto de manera que pueda ir sacando unas leyes más represivas hacia cierta población o por lo menos adquirir más control militar. Mira, es que la realidad aquí con él es de que el vato es un genio de la mercadotecnia. O sea, eso no es no está en duda. Y él tenía una frase que decía, no hay tal cosa como mala publicidad. Sí, man. Y es algo que funciona. El vato está manejando el escenario político como si fuera un reality show.
Y él es un experto en eso. Y por eso sabe lo que a la gente le gusta, lo que le llama la atención. O sea, ahorita estamos en una época donde ya mero son las elecciones de medio término. Y en igual de estar hablando de los candidatos que hay ahí que pueden de alguna manera tener una chance de pues sacar a este tipo del poder, estamos hablando de él, de mala o buena manera. Simón, sí, de hecho, güey. Y el otro güey acá ni sus luces. Y aparte, bueno, siendo más conspiranoico, agarrando ya carrito, güey, con eso, pues dice, no, pues que se pongan a marchar y sirve que pues más pobres se mueren por el coronavirus. Que más contagios y que chulada, o sea, más muertos pobres que no pagan impuestos y más clase media. Claro, claro, hemos visto en ciudades como Chicago, donde hay una gran población afroamericana, que los infectados han sido muchísimos. Ha habido un porcentaje brutal de infectados y fallecidos. Así que cuando oímos esas cosas de que, bueno, pues el virus no hace distinciones entre razas o estratos sociales, bueno, esto es una verdad a medias porque al final la realidad se impone y vemos que, bueno, pues las clases más pobres y más desfavorecidas realmente sí notan ese agravamiento por el virus. Entonces, puede ser también Sí, que saque hilo, ¿no? O sea, que saque sí, provecho a raíz de esto, sí, quién sabe. sí, pues tanto lo que dices como lo del corona, así de que no, pues estos son los pros, tú déjalos que sigan haciendo cagadero, nomás ponme una barda aquí afuera y ya que le sigan, porque pues están a gusto. Entonces, bueno, yo creo que aquí realmente el problema no es tanto el tema de los prejuicios, que también al final es el tema, el telón de fondo para todo, pero bueno, yo creo que aquí el problema principal es la brutalidad policial ante una situación en la que no había ninguna necesidad y yo creo que eso no representa el racismo institucional, sino que representa directamente, no sé, una sensación de psicopatía, ¿no? De que el tipo realmente pues le apetecía hacer eso. Me parece que representa más bien la maldad humana en esa persona que un mal Sí. sistémico hacia una Ujú. minoría. No sé cómo lo entiendes tú, Ernesto, que vives ahí en Estados Unidos, Pues pero yo lo mira, percibo como algo puntual y no como algo ujú. institucional. Sí, de Pues hecho. sí, claro, que es también lo que comentan, o sea, que muy difícilmente hay una agenda que diga, o sea, una agenda conspiranoica que tenga todas las instituciones puestas de acuerdo para eliminar a los negros, ¿no? O sea, eso es muy difícil que exista y realmente no se ve. O sea, y tan no se ve que la misma sociedad tiene a esta gente de color ya muy involucrada en cualquier tipo de puestos, industrias, negocios, etcétera. Pero lo que sí se puede apreciar aquí es que sí se vio un tema más como de maldad personal. Y hasta cierto punto puede que sí sea racista este oficial que llevó a cabo este crimen, ¿no? Porque eh, al parecer estaba involucrado también en otras cuestiones de brutalidad policíaca. No se especificó si era también a la comunidad afroamericana o él tiraba parejo. Pero sí se ve aquí, o sea, cada reacción de ese tipo por parte de policías no se puede extrapolar a una cuestión institucional más que a una cuestión sistémica de la sociedad y a una decisión personal. Entonces, te digo, sí ahí se ve a todas luces que de la manera en que actuó esta persona fue, Se mamó. fue de una manera brutal, pero también ahí queda pues un poco entredicho si realmente fue porque porque esta persona que estaba sometiendo era negra o porque así hubiera actuado de cualquier otra manera. Simón. Sí, no, pues es que no mames. O sea, también, o sea, como dice Peterson, o sea, porque te vas a pinche salvar el mundo si no pinche te limpias la cola bien. O sea, porque pues nomás es como estamos diciendo, pues el problema puntual, este güey está loco, pues lo corremos o lo metemos en un psiquiátrico o a la cárcel o fin. O sea, de ponerse, echarle la culpa acá al pinche a la Matrix, güey. Ujú. No sé, se me hace, o sea, como que sí fue un detonante, pero así que, güey, o sea, mames, o sea, pinche enfoque. Y sí creo más en las agencias políticas o de intereses de pues, todo ese cagadero, porque no, o sea, no le veo que vaya a cambiar algo en realidad.
Y si sí cambia, pues qué bueno, pues o sea, van a cambiar la mentalidad del pueblo. Sí, ay, pobrecitos. Y es que ya hemos visto además, como tú decías, Ernesto, ya hemos visto que la población no es representativa de eso. Es decir, todo el mundo prácticamente se ha volcado en esta causa. Hemos visto a gente de la calle, pobres, gente rica, famosos, influencers, políticos, todos han salido a la calle. Es decir, creo que queda claro que este caso refleja una situación muy particular. Cuando todo un pueblo, y no todo un pueblo, sino que bueno, ya hemos visto que esto ha trascendido el océano, aquí lo mismo. Aquí me imagino que también tendréis el equivalente al programa Operación Triunfo, bueno, estos talent show de Sí. cantantes. Bueno, pues aquí en el talent show este de España, los cantantes, después de hacer su show, su espectáculo, cerraban la gala arrodillándose como estos agentes de policía americanos Ujú. que bajaban la cabeza y se arrodillaban. Bueno, pues aquí en la tele se están dando esos movimientos en la calle, se están convocando manifestaciones. Aquí, donde el porcentaje de gente afroamericana es de 1,3%, o sea, es algo residual. Ujú. Entonces vemos que no solo en Estados Unidos no hay un movimiento a la contra, sino que en otros muchos países también está teniendo ese eco. Ujú. Entonces, querer ponerle a esto una pátina de un sistema racista, a mí me parece querer rebañar de otro costado, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿eso quiere decir que este asesinato no fue por racismo? Ni mucho menos. Como tú bien indicabas, es totalmente posible y además a mí me parece que tiene ese componente de que, bueno, pues el tipo este policía Derek, se propasó con este chico, Sí. con George, precisamente, o desde luego uno de los componentes era porque era afroamericano. Yo sí estoy de acuerdo con esa hipótesis. Bueno, pues un poquito para comentar eso, ¿no? ¿Hasta dónde creéis que está justificado el vandalismo? Es decir, la muerte de esta persona da pie, justifica estos actos vandálicos que ha habido, es decir, los saqueos, no sé, la Pues brutalidad que ha no. habido por ambas partes, tanto por la policía como por los manifestantes. Sí, esos saqueos, quemar cosas, de verdad eso responde, es... No sé, no sé. No, yo lo veo más como oportunismo. Así de que, pues, o sea, pues, ¿por qué vas a ir a saquear Walmart si te pegó Juan? O sea, ¿qué Exacto, a mí chingos tiene que ver? es que yo me estoy imaginando a mucha gente diciendo, oye, oye, que están quemando las calles y saqueando tiendas, vámonos al Walmart este, que me quiero pillar una PlayStation 4, ¿no? Sí, de hecho vi un video de un, pues un negro, para variar, güey, que se robó una Mac, una compu, y iban todos, ah, se robó la Mac, ah, no mames, y iba grite, grite uno grabando, y luego llega otro negro, llevan dos negros, se la quitan, le pegan, no, le pegan y se la quitan. Así que, güey, o sea, Sí, sí, quiero decir, mames, pues no, no se que estás ayuden, güey. reivindicando robándote una Mac. Quiero decir, es que no tiene ningún sentido. Lo que para mí está claro es que hay muchos movimientos vandálicos y gente que está aprovechando esto para hacer lo que le da la gana. Esto Sí, es un poquito como en la película del Joker que comentaba al principio. Hay mucha gente que está esperando estas situaciones explosivas simplemente para desahogar esa violencia latente que tienen. No hay gente que nada más quiere ver arder el mundo y que ujú, aprovecha esta ola de movimiento simplemente para hacer lo que en otras circunstancias no harían, ¿no? Es decir, esta gente seguramente si no estuvieran bajo esta bandera o este movimiento, pues tal vez no irían a saquear una tienda, tal vez no tendrían una tele de plasma nueva en su casa, pero bueno, han dicho, oye, vamos a sí. aprovechar esto y a lo mejor me llevo unos bienes y unos enseres para mi casa. Pero es que Sí, ese tema de la anarquía se ve en todos lados, Dharma, porque también en México cada vez que hay manifestaciones se van y saquean supermercados. no, o sea, pues no estamos diciendo que sea exclusivo de Estados Unidos, o sea, no, no es No, el no, tema, sino o que no mames. exclusivo o sea, yo a lo que me refiero es que cuando hay manifestaciones de cualquier tipo, sea cual sea el motivo, siempre hay vandalismo. O sea, güey, lo vemos en México cuando son las marchas de mujeres, güey, acaban tiendas con vidrios quebrados, pintadas con Simón, spray, o sea, se supone que es una marcha que es cada año
por los derechos de las mujeres y todo eso. O sea, no estamos hablando de que es una situación más inmediata como lo que sucedió aquí con el caso de las manifestaciones que vemos ahorita. A mí me da mucha pena porque me da la sensación de que este tipo de actos vandálicos, de la misma manera que en los movimientos feministas que indicabas tú, lo que hacen es simplemente empañar y desacreditar un movimiento que es totalmente lícito. A Sí, mí de eso me hecho. da mucha pena, porque lo único que hace es poner a la gente en contra. Ujú. Sí, de hecho, como que, no, no sé, pues sí, eso que acabas de decir. O sea, porque también dices, no, pues aquí en México, aquí pues hay manifestaciones, lo que tú dijiste, Ernesto. Pues sí, pero pues igual también me cagan, güey, o sea, cuando hacen Aracle, es así que, o sea, como que si es contra el gobierno, pues como que igual, jaja, qué risita, porque pues nomás le van y le rompen cosas y la gente se pone a alegar, es que era arte y la chingada, y o sea, pues eso se me hace como un pedo morboso de jajaja, jijiji, que igual está mal verlo así, ¿va? Es una mentalidad mega estúpida de mi parte, pero pues de todos modos, o sea, no creo que se compare eso a ir a pinche pues, un lugar a saquearlo de un cabrón que pues está trabajando y pues vive de eso. Muy, Ujú. o sea, para mí eso no le da credibilidad al movimiento, sino que se la quita. Y pues sí dice Dharma, no, pues es que está bien triste eso, pero pues como que, o sea, sí está triste, pero como que desde el principio, desde la ideología y lo que quieren cambiar, ni siquiera creo en eso. Pinche hombre falto de fe. Pero así, pues, también de que las feministas, no, es que queremos cambiar todo, así que, güey, pues no. Y entre más se junten y más diferentes sean, porque pues aquí, por ejemplo, el feminismo se agarra mucho de la, o sea, se le meten muchas minorías en México, pues no es tanto la raza, sino los, ¿cómo se llaman? Los gays, se pegan al feminismo. Ujú. Entonces, pues ya es un cagadero de ideologías. Bueno, pero ya, no es el punto. El punto es lo de Estados Unidos, que en este pedo es el pedo racial. Pero pues sí, o sea, se están, ¿cómo se llama? Desprestigiando más haciendo esas pendejadas. Como dices, es que Luther King pues, se ponía en traje y era un pedo meramente simbólico y estaban, o el Gandhi con sus huelgas de hambre, así, qué bonitos simbolismos y vámonos a los libros de historia porque qué bonito y qué pacífico. Ajá. Y eso tiene pues para más credibilidad mínimo para mí como clase media, no sé si los pinches, o sea, clase alta digan, ya les creo más a los pobres porque saquearon Walmart. O chance Ujú. los pobres dicen, huevo, ya, somos más vergas porque le robamos una tele a una empresa gigante. O sea, si eso los empodera, pues órale, pero o sea, no sé, o sea, pues pinche punto nulo, o sea, no están logrando para mí nada objetivo. Lo único que logran es tener una tele mejor, Pues es esos que, o güeyes. sea, definitivamente los saqueos no tienen como, o sea, como fin que se acabe el abuso por el cual están protestando, güey. O sea, los saqueos es el interés personal de unos güeyes desmadrosos. Ujú. Lo que sí yo te comentaba que de la manera en la que afecta eso es que el afectado, pues, o sea, no va a ir con estos güeyes a hacérselas de pedo, güey, porque pues sí ha habido muchos videos donde salen los dueños a quererse enfrentar con estos vatos, pues no mames, güey, les ponen las chingas de su vida. O sea, obviamente estos güeyes van a decir, ok, me desmadraron el negocio, aquí le reclamo al pinche gobierno. O sea, oye, güey, arregla tu pedo. O sea, porque si no lo arreglas, estos aborígenes van a seguir saliendo a hacer su desmadre. Pues sí, pero pues es como ir a decirle a la mamá de un pinche bully, güey, que le diga a su hijo que no sea bully. Va a decir, ok, chido, ahí vemos cómo le hacemos. ¿Cuánto vas a tardar en cambiar eso, güey? Pues sí, o sea, es que O yo sea, entiendo también tu punto, o sea, pero a lo que voy es que ya al momento en que se vuelve también tu problema, de una manera colateral, la presión que puedes ejercer ante ello, pues es, o sea, es obviamente es más visible. sí es más justificada, pero pues también es echarle culpa Y pues, yo, al yo, yo me sistema, güey. pregunto, ¿qué es lo que reivindican? Es decir, ¿cómo puede subsanar esta situación? Si existe la susodicha, el susodicho racismo sistémico, ¿cómo vas a cambiar eso desde las instituciones? ¿Cuál es la solución a eso?
Es que ese es el gran problema, Dharma, que yo creo que ahorita como sociedad no tenemos una solución a eso porque es una cuestión que nos rebasa eh, como sociedad. O sea, estamos Pues es hablando porque, de que este problema viene desde antes de que la sociedad se acomodara como lo es ahorita. O sea, el problema es más viejo que lo que hemos estado tratando de buscar soluciones. O sea, estamos hablando que esta situación de racismo viene incluso, si lo quieres ver desde la época de las grandes conquistas, o sea, del Imperio Romano, de la división de clases, conquistados contra conquistadores. Este, o sea, es una situación que ahorita lo vemos más evidentemente en Estados Unidos en cuanto a la cuestión blancos contra todos los demás. Pero, por ejemplo, en Europa se ve entre europeos con los inmigrantes, por ejemplo, vamos a decirlo de Turquía, ¿no? O sea, es como algo muy, muy presente hasta por naturaleza del ser humano, por así Es que decirlo. sí, y aquí lo indicaba muy bien Negas. Hay que tener en cuenta que el ser humano es racista por naturaleza. Es decir, y como tú indicabas, aquí en Europa, moros contra cristianos, otomanos contra musulmanes, estos contra los otros. O sea, nosotros hemos tenido aquí enfrentamientos raciales entre países que han durado siglos. Y resulta que en la nueva esperanza, Estados Unidos, esa oportunidad perdida de empezar de cero y que todos fueran iguales, Sí, claro. se está obligando al ser humano que tiene una naturaleza discriminatoria respecto al diferente de uno mismo a ser iguales, a comportarse iguales. No podemos forzar a la naturaleza y a la educación que hemos recibido a luchar contra sí misma. Llegará un punto, vamos, convencido, en el cual todos ignoraremos el color de los demás. Pero ese no es el momento, no estamos preparados. No, y Entonces, aparte, bueno, pretender, perdona, y sí, sí, termino sí. ya, Sí, 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 claro. sí, pretender que la utopía llegue antes de tiempo no tiene sentido. Es decir, no Ujú. estamos preparados como sociedad porque todavía tenemos muchos tabús respecto a las clases sociales, respecto a las razas, a los colores, a la procedencia de cada uno. ¿Que nos gustaría que eso no existiera? Por supuesto, a todos. Pero querer forzar esa inclusión y ese no racismo cuando es algo que no es realista ahora mismo, es algo que nada más provoca frustración. Entonces estamos pidiendo que nadie sea racista, que nadie discrimine, cuando, joder, es que no hemos mamado eso. Hemos mamado que en mi colegio todos éramos blancos y que el negro era minoría y que era raro. Y en vuestros colegios seguramente el que era güero y ojos azules, ese era el raro. Y eso es discriminación. Tal vez no negativa, pero es discriminación, ya se le está haciendo una diferenciación, entonces es inherente al ser humano. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no entendamos y no integremos totalmente el momento en el que todos los niños, y de esto había un anuncio de un coche, de coches aquí en España, que era muy bonito, que era, bueno, pues un papá que iba a recoger a su niño que tenía 4 o 5 años, de estos chiquitos en primaria, y le decía a su padre, oye papá, ¿tú sabías que mi amiga Eugenia o Lucía, me da igual, no me acuerdo el nombre, Lucía es negra? Y el papá le decía, sí, ya lo sabía. Y el niño le contesta, yo no, porque ese niño ya había trascendido al color. Es decir, para él el color no era una diferenciación. Él lo trataba como alguien igual, ¿no? Y alguien pues le habría dicho al niño, oye, que tu amiga Lucía es negra. Y el niño pues entonces despertó y dijo, ah, pues ni me había dado cuenta, ¿no? De que esa era una diferencia entre nosotros. Pero Ujú. nosotros todavía no estamos en ese punto. Ese punto sería deseable, pero no es ahora. No se puede dar Sí. ahora. No, y tan de acuerdo estoy con tu comentario que la razón por la que Trump llegó a la presidencia fue por eso, o sea, porque Trump con sus irreverencias y su pensamiento tan conservador, por así llamarlo en términos americanos, eh, porque se volvió una agenda, ¿no? Está mal, o sea, está mal pensar así, está mal ser racista, está mal esto y aquello. Y lo único que hiciste fue reprimir a toda una generación de americanos
sin necesariamente hacerlos entender de raíz dónde estaba el problema. Simplemente les dijiste que estaba mal y así como perrito les echabas agua en la cara cada vez que tenían una conducta de ese tipo. No Viene fue un este cambio tipo, orgánico. claro, Ese es no, el no, punto. fue un cambio forzado a que la gente empezó a vivir una charada de personalidad porque de otra manera no iba a ser aceptado en ningún lado. Llega este señor, se vuelve un estandarte para toda esta gente que estaba reprimida y no solamente regresa a esa mentalidad, sino que hasta se exponencia, porque ahora la gente dice, oye, está bien pensar así y Sí, este tipo me representa. Claro, y ese es un gran peligro, porque al final Trump engloba, bueno, no solo un desencanto, sino una población que es potencialmente peligrosa. Mucha gente se siente identificada y hay mucha gente que es mucho más radical que Trump. Nos da la sensación de que Trump es el mismísimo demonio, que es, no sé, el avatar del Ku Klux Klan o yo que sé qué. Y hay que recordar que no, que detrás de Trump, es decir, los votantes de Trump, entre esa gente hay gente mucho más peligrosa, mucho más racista y que de verdad estaría deseando pues que los negros volvieran a la esclavitud. Entonces, ese es el peligro de Trump, que está despertando a una población y les está dando alas a una población que puede llegar a ser potencialmente peligrosa. Ujú. pues sí, pero qué triste. Ay, qué triste oremos. Sí, Chingados hacemos. Yo Pues digo que le pongan las madres esas al carro, güey, así se soluciona. Así no los ahogan. sí, yo... pero Dime, tú, dime. tú lo que dices, Dharma, de hecho hay simulaciones donde no sé si como en 100 o 150 años, si sigue el mestizaje como sigue hasta ahorita, se va a alcanzar como una homogeneidad en cómo nos veamos físicamente. Eh, pero el problema es de que el ser humano evolucionó a base de tribus. Entonces la parte de la tribalidad en el humano es muy latente. Y ahorita lo vemos en el color de piel, pero si no es el color de piel va a ser la preferencia religiosa y si no es y si la religión se vuelve obsoleta en algún punto de la historia de la humanidad, entonces va a ser la preferencia sexual y si la preferencia sexual se ve también obsoleta va a ser alguna otra cosa. O sea, yo siento Sí, o que los de mi localidad, los de mi barrio, los de mi colegio, al sí, Los final que todos compran buscamos Funkos. grupos. sí, Y al final lo que hacemos al pertenecer a un grupo, al integrarnos en un grupo, es segregar a los demás. Porque ya ajá, no son de tu grupo. Y como dices tú, el grupo puede ser, puede estar definido por el color, por la religión, por la clase social, por simplemente, no sé, la ciudad en la que crecí. Entonces es inherente al hombre eso de crear un grupo, el yo, los míos y los demás, los que no son de los míos. sí, y Peterson lo dice, que somos ya una civilización muy avanzada tecnológicamente como para ser tribales todavía. Y lo Pero pues que, como que así estamos cableados del cerebro todavía, ¿no? O pues sea, es estamos que, ajá, y avanzados es lo que él comenta, tecnológicamente, pero mentalmente. es lo que él comenta, o sea que ya la tecnología está tan avanzada que tenemos un riesgo como especie el todavía aferrarnos a nuestra naturaleza tribal, porque eso nos lleva pues a confrontarnos, ¿no? Y mientras más tecnología tengas, las confrontaciones tienden a ser más mortíferas. Sí, bueno, pero pues, entonces, ¿qué hacemos? Pues es que yo creo que estamos en una situación donde necesitamos mantener una sociedad con una dirección muy específica y esa dirección pues tiene que ser a lo que mucha gente utópicamente denomina como el especismo, ¿no? O sea, que nos dejemos de ver como grupos de individuos diferentes de cada uno a vernos ya como una especie, ¿no? O sea, como somos humanos. Ujú. Y esa es o sea, la única diferencia que hay es que alguien no es humano y yo soy humano. Pero eso, pues, puede que tarde mucho tiempo en suceder. Sí, bueno. O la otra es que mañana se nos presente vida alienígena, ¿no? Y eso nos force ya a decir, ah, cabrón, güey, o sea, ya pasamos de ser rusos, americanos y mexicanos a ser
terrestres, ¿no? Sí, pues como la película de Independence Day o el cómic de Watchmen, ¿no? Esa es un poco la idea que hay detrás de No, todo pero ese ahí también está experimento muy idealista. de Ozymandias. Sí, pero también ahí está idealista, porque si vieron la de Arrival, la de la llegada, Sí. pues ahí también el hecho de que llegaran los marcianos hicieron que todos se volvieran más secretivos. Bueno, no son marcianos, son extraterrestres. ¿Sí la vieron? Sí, es la del lenguaje, ¿no? Que les enseñan un nuevo lenguaje. Sí, ya. Entonces esa está, pues, también de que a mí se me hace que se iría más el mundo por eso, de que, tú sabes más que yo, entonces ya no te digo lo que yo sé. Y al final lo que decíamos, esto de las tribalidades, ¿no? Que comentabas tú, Ernesto, Ajá. pues este tipo de movimientos que en principio pueden ser legítimos, al final esa violencia que adoptan no hace más que seguir enfrentando, porque si ante este tipo de situaciones, es decir, yo creo que hay unos puntos de ruptura, unos puntos clave en los cuales la sociedad puede demostrar que ha avanzado un paso. Sí. En estos puntos es donde la sociedad tiene que demostrar que estamos dispuestos, que somos mejores que los anteriores. Entonces, para mí es uno de esos momentos. El cómo reaccionen las personas dictará si somos mejores que ayer o no. Y lo que se está demostrando es que no. En vez de tomar movimientos, como decía Negas, como Gandhi, como Luther King, en el que dice yo soy mejor que esto. Y da igual lo cabestro, lo cafre, lo bruto que tú seas, que yo voy a combatir eso siendo mejor que tú. ¿Qué están demostrando con esto? Están demostrando, al contrario, que tienes razón. Que los negros son peligrosos. Que no saben reaccionar pacíficamente. Que mira cómo son, que queman, que saquean. Esto lo único que hace es perpetuar ese cliché. Entonces era un momento en el cual los negros, la comunidad negra, podía haber dicho, no somos como vosotros nos estáis diciendo que somos. No somos lo que queréis achacarnos. Y os lo vamos a demostrar. Mirad. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que todo se acaba enmierdando y que lo que podía haber sido una oportunidad buena de verdad de dar una lección a toda esa gente racista que dice que los negros son violentos, inferiores, bla bla, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Bueno, pues les dan motivos para seguir con su discurso. Y para mí esto es una pena. Pero es que también ahí yo sí veo un papel de los medios de comunicación bastante mal hecho porque, mira, si bien ahorita estas manifestaciones están siendo cubiertas pues por el morbo, ¿no? O sea, lo que venden los medios de comunicación es morbo, que es lo que genera dinero. Oye, pero es que, pues sí, es que más bien es eso, ¿no? Pero, pero si vemos también cualquier otra manifestación de gente blanca, no les dan difusión. O sea, no las cubren de la misma manera y tienden a ser igual de violentas en su propio espectro, por así decirlo. O sea, sí, pero pues es que ahí se podrían tachar de nacionalistas también o tirarse más mierda solos. Ahí están apoyando a causas que si no apoyas te ves mal. O sea, si no las difusiona eso te ves mal. Pero si las difusionan los pinches white trash haciendo aracle, pues te ves también mal. O sea, oiga, lo que iba a decir es que a mí se me hace también bien conspiranoico, lo puedo decir, que mamada que no haya así como que unas reglas universales, o así que bueno, no las pone un país, las pone la ONU, la pinche organización imaginaria, el Dios en la tierra, ¿no? Así, ¿cuáles son los mandamientos? No chingues, no te mames, no seas ojete. Así lo básico, güey, lo básico de ética y moral, o sea, ya sé que cada nación tiene su moral independiente, pero pues no hay pinches mandamientos de sentido común, güey, así que bueno, si está chingando es muy probable que sea recíproco, porque cada acción tiene una reacción, bla, bla, bla. ¿Tú crees que un país como Estados Unidos va a permitir que otros países decidan sobre cómo tiene que gobernar? No, o sea, no es porque se vayan con el gobierno, es para decirle a la gente, nosotros como ONU, porque la ONU no sirve por una chingada, nosotros como ONU, que somos según esto mágicos, que nomás es acá el club Illuminatis, países vergas, decimos a ustedes los jodiditos pobres, miren, estos son los mandamientos morales bonitos. No
caguen el palo. Y así, pues ya se puede fundamentar de que, es que este güey fue un culero. Y luego, pues sí, güey, no te puedes ir contra la nación, te debes ir contra la persona culera que está rompiendo el mandamiento mundialmente aceptado de no esté chingando al prójimo. Y lo chingó además por un billete de $20, no fue recíproco, entonces vote. Así como que ojo por ojo, pero más light. Pero, y así que no. Las nuevas tablas de la ley, Vainegas. Simón, yo lo apoyo. Sí, ya sé eso. Es que Negas tiene soluciones así bien de ingeniero, güey. Sí, o sea, mira, si me haces un dibujo como el anterior, ilustrando las situaciones, yo te lo compro. Pero tiene que ser el pinche mono, güey, con las tablas. Exacto. Y tiene que salir la chica única y diferente también. Sí, pues a huevo, a quejarse, que es un pésimo libro y que es machista, misógino. No sé, pero pues sí, o sea, también pues qué conveniente que no hagan eso, güey. O sea, hasta por mamar nomás, güey. Así como maman mucho también a Buda, güey, de que, es que Buda y que es muy sabio y la chinga si no hace nada ese güey. Literal, güey. Nomás va y platicas y no, o sea, nosotros tampoco, güey. Pero, o sea, como que pinche, así como maman. No, es que sí, que también pues los monjes, no, pues yo vivo con puro aire y agua y me tomo como mi caca, así que, no, cero huella de carbono, que el carbón print, ¿no? Así que, como... Sí, hace no la fotosíntesis, ¿no? Simón, o sea, como que ya rayan un absurdo así que, no sé, todo, güey, pero por cierto, a mí se me hace más pelada hasta por gobierno, así que, no, pues el güey se mamó, entonces vote, lo despedimos y ya, pues ustedes despedacen, pero yo como sistema, pues sigo funcionando. O sea, y no me pare la producción de la maquila porque unos 2 cholos se agarraron a putazos. Pues sí. Así lo veo yo. Oye, Ernesto, pues es que sí. ¿tú cómo ves esto de las manifestaciones? Porque había una encuesta y preguntaban sobre si creían que estas manifestaciones iban a ir a más, si se iban a acrecentar en cuanto a intensidad, en cuanto a violencia, y el 90% respondía que sí, que creen que esto va a ir a más. ¿Tú cómo lo percibes? Es que, mira, volvemos al punto donde el líder del país no está haciendo su papel. Entonces, todo depende de cómo, o sea, de lo que este señor comunique o diga o publique. Porque si sale con algún comentario medio racista o acusando de que los manifestantes son la escoria del país, esto se va a descontrolar más. Entonces, todo va a depender de eso. Todo va a depender de cómo Trump aborde la situación y la manera en la que llame a la conciliación. Ese va a ser como el punto clave de cómo se evolucione esta manifestación de personas. ¿Y esto qué consecuencias crees que puede tener a futuro? Pues mira, Estados Unidos es un país demasiado institucional. Tiene instituciones muy fuertes que sobrepasan al presidente. Entonces, si el presidente se ve de una manera que complique más la situación, las instituciones van a tener que pues, como dice, hay una frase que interceder, que es step in, que es como, ok, este güey no la está armando, nosotros tenemos que entrarle al quite. ¿Sería el equivalente a una moción de censura? Podría ser que incluso la fuerza militar force al presidente a callarse la boca, o que la fuerza militar pues actúe, ¿no? Ya sea con la Guardia Nacional o que el Congreso haga un bypass del presidente en alguna actividad, que eso sí se puede hacer. O sea, si el Congreso ve que se están saliendo las cosas de control y si el líder, si el presidente no hace nada por controlarlo, el Congreso puede tomar una decisión y no tanto como destituirlo, sino como arreglar las situaciones ellos. O sea, decir, ajá, ¿sabes qué? Estamos aprobando una orden que a nosotros nos permite ahorita tomar control del ejército.
¿Ha ocurrido Y alguna vez en la historia de Estados Unidos? El no ejemplo de que Nixon, este tipo, con el eh, la cuestión con Watergate. Nixon, sí, es que la cuestión con Nixon es que a Nixon o sea, lo iban a destituir, le iban a hacer un impeachment. Y Nixon dijo, pues de mejores casas me han corrido y él renunció. Ujú. Entonces ya él se quedó vicepresidente, el que estaba ahí con él, o sea, el vicepresidente que estaba con él. Sí. En la cuestión por ejemplo, con Clinton, Clinton también fue destituido. Nada más de que muy Ajá. poca gente se acuerda de eso. Y literalmente fue destituido por una mamada. Y, Sí. y regresó como presidente interino, creo que el que había estado antes de él, que era Bush padre. Ujú. Y regresó a terminar El el mandato. mandato. Ajá. Entonces, te digo, como tal, no, que yo sepa, no sé si ha llegado el punto donde se ha visto tan comprometida la nación al punto de que el presidente literalmente y descaradamente sea bypaseado. Pero pues esta es una situación completamente atípica porque pues tenemos una figura política que no es política. Bueno, yo lo comentaba porque aquí pasó en España. Teníamos a Ajá. un presidente que era Mariano Rajoy, sufrió una moción de censura y lo quitaron del puesto. No había Ujú. terminado su segundo mandato y lo quitaron. Y por lo que he estado leyendo, parece que en México está pasando algo parecido, o tiene pinta de, tiene visos de que vaya a pasar algo parecido con López Obrador, porque se le está poniendo la gente muy en contra, por lo menos es lo que a mí me ha llegado, lo que he estado Ujú. leyendo, y el mismo presidente López Obrador ha dicho que si para el 2022 la gente no está contenta con él, que él mismo dejará el puesto. También es verdad que creo que para el 2022 termina su mandato y que hay elecciones. Ahí Negas me va a corregir, no sé si estoy en lo cierto o no. Pues no, ni sabía. Pero, Es que, o sea, yo no creo en esas mamadas porque el peje dice, no, pues es que si yo hago cosas malas, me quitan. Y luego, pues el güey toma sus medidas como se le da la gana. Ah, no, pues todavía toda mal. Y ya, se zafa. O sea, pero pues bueno, sí, puede. andaba diciendo como ténganme paciencia, ¿no? Decía, ténganme No, es paciencia. que sí, sí, no, Dharma, es que López Obrador ahorita o sea, es una persona ya senil. Y es como el típico de que es que si yo no hago las cosas bien, entonces me pueden quitar. Pero todo lo que él haga a sus ojos está bien. Y si alguien le dice que está mal, entonces es un adversario, o es un conservador, o es la mafia del poder. O sea, Ya. haz de cuenta que estás escuchando el mismo discurso de Chávez. O de Fidel Castro. Ujú. O incluso el mismo discurso de Trump, o sea, fake news. O sea, todo Sí, lo que no sí. le convenga es fake news, son los conservadores, son los adversarios. Ya. Sí, Entonces, sí por se eso te sabe. digo, como en España pasó recientemente, veo que en México, pues puede ir camino a. Y en Estados Unidos, bueno, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si este sea por fin el último clavo en el ataúd de Trump como político, porque después de tantos intentos, bueno, parece que esta sí puede ser la definitiva, ¿no? Para quitarlo de su puesto. No sé cómo lo percibes tú. Pues es que mira, ya las elecciones intermedias son en noviembre. Entonces Entonces, ahí vamos a ver si sí o no. entonces ahí, o sea, eso es sí o sí que hay elecciones. Entonces ya depende de la gente, o sea, y si la gente lo vuelve a votar, pues él va a estar ahí, o sea, ya es como, o sea, ese punto ya es que dices, güey, pues si te gustan los chingazos, güey, pues bueno, o sea, ahí está. Sí, no sé. No creo que pase nada. Yo creo que va a volver a ganar ese cabrón. Como dices, tiene muy buen marketing. Siempre estábamos hablando de eso de güey. O sea, pues hasta las pinches abuelitas lo conocen, güey. O sea, todo mundo. Entonces, pues, por marketing, hasta Pues, morbo, para ver pues, qué chingados es. quién, Porque neta, quién sabe. Uno podría o sea, pensar, y visto el movimiento social que hay, que la gente iría a votar en masa al partido, otro, joder, liberal. sí, al Sí. contrario de Trump, como joder, que son los El el demócrata. demócrata, exacto. Uh -huh.
Pero pues hay que recordar que en Estados Unidos para votar hay que estar registrado. Y Sí, es cierto. claro, y hay mucha población afroamericana que no está registrada. Entonces me da la sensación de que va a haber mucha bulla en las calles, pero que a la hora de ir a las urnas no se va a ver reflejado. Mira, algo curioso que pasó en esta elección anterior es que, bueno, las elecciones en Estados Unidos son un poquito diferentes a la mayoría del mundo donde se toma en cuenta el voto popular, ¿no? Aquí es Ujú. una combinación de voto popular y un sistema colegiado. Es decir, que en un inicio para asegurar que cada estado tenga una representación estadísticamente importante, se gana el voto popular en el estado y dependiendo del partido que gane el voto se le dan todos los puntos que ese estado vale. Entonces, los estados con más densidad de población tienen más puntos y los estados con menos densidad de población pues representan menos. Pero para compensar eso se les dan en el colegiado se les da como un peso representativo, ¿no? Para que cada estado tenga un peso equivalente. Entonces, lo que pasó en las elecciones anteriores es de que Hillary Clinton ganó el voto popular con 5 millones más de votos. Pero como Trump ganó más estados, o sea, por poquito, a él le tocaron todos esos puntos del tribunal colegiado. Entonces, por ejemplo, en Florida, creo que Trump ganó por diferencia de menos de 30,000 votos. O sea que Florida es un estado altamente denso. Y todos los puntos se le fueron a él. Y así muchos fueron unas elecciones muy cerradas en cuanto a cómo ganaban los estados, pero Hillary arrasó en California, pero pues California es progresista y también es el estado con más población de todo Estados Unidos. Es una subeconomía por sí solo. Y por eso Trump ganó, entonces no veo difícil que la gente pues cambie su voto, ¿no? O sea, que esta Sí, vez sí no. gane el que sea el que vaya contra Trump. El problema es que no hay ningún nombre que resuene. Simón, no tienen buen marketing. Ajá. O sea, no hay un candidato fuerte que digas tú, o sea, este es obvio que la gente puede cambiar la mirada hacia él. Ahorita el candidato por los demócratas es el vicepresidente que era de Obama. Y ese güey ha perdido como 3 o 4 elecciones presidenciales. O sea, esta sería como su quinta vez que participa. Sí. Y fíjate que con esta situación es el escenario ideal para que surja un líder carismático. Ujú. Sí, Y no sé, por ejemplo, estoy pensando en la chica esta, ¿cómo es la tal Ortiz? Ujú. ¿Cómo se llama? Orquídeas, no sé. Ortiz, es una chica, creo que es de descendencia latinoamericana. Ajá. Mira, va a estar muy, muy, muy difícil que ganase las elecciones una mujer y No, y aparte ya una, ni y la una pueden latina. poner, ¿no? O sea, todas la pueden poner, todas pueden poner a quien se les dé la gana o ya No pasó el sé, periodo de... no sé, la verdad desconozco hasta qué punto tienen para registrarse los candidatos y todo eso. Pero por ejemplo, algo que estaba platicando con un amigo es de que ahorita hubiera sido la tormenta perfecta para que Michelle Obama hubiera contendido por el puesto. Porque a todas luces se ve que están como preparándola para la siguiente Simón, contienda. Entonces, ok. y te digo, y mucha gente votaría por ella, tristemente no por ella, sino por Obama. Simón, pues por la fama. Ay, pues porque Ya la conoces y salió en Oprah y no mames. Vamos. significaría de alguna manera regresar a Barack Obama al poder. Mira, me estaba Sí, eso. equivocando yo, disculpa, lo estaba buscando porque no me lo Sí, conseguía quitar de la cabeza. Es la Alexandria Ocasio-Cortez, no Ortiz. ok, Esa ok. chica, ¿no? Yo creo que es un momento muy propicio para que surjan figuras con su tinte político, así como muy mediático, que cojan esta ola de desencanto y la aprovechen para subir puntos de popularidad, ¿no? Ese famoso índice de popularidad estadounidense.
Y Ajá. desde luego me parece que es un momento clave en el que cualquiera que acoja todo este movimiento y que se proclame como líder o que dé la cara como representante de este movimiento, desde luego yo creo que va a tener muchos puntos a favor. Sí es cierto que va a ser una situación muy populista, es decir, va a ser una medida muy populista, ganar puntos con esto, ¿no? En cuanto a la política, pero desde luego me parece que sería muy buena estrategia si hay alguien o el típico underdog, ¿no? Sí, Ajá. Que está intentando escalar puestos en política, si se apunta a esta ola y le sale bien, desde luego va a ser alguien en política estadounidense. Sí. No sería, bueno, no sería la manera más deseable de llegar, pero desde luego es una manera muy, muy buena de colocarse ahora mismo. Por Pues lo yo que tú creo que dices, yo creo dime. que la política no hay manera deseable de llegar a ningún lado, ¿no? Es simplemente como ser oportunista. Sí, 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 exactamente. No quería usar esa palabra, pero bueno, ya que la pones, ya que la sacas a colación, pues sí, es decir, hay muchos políticos que pueden aprovechar esto, ser oportunistas y dar un pelotazo en política. Desde luego, a mí me extraña mucho que no haya salido todavía algún delegado o algún concejal o alguien que quiera ir de abanderado de esta causa. sí, pues sí. Es que de hecho, pues el populismo es oportunismo, ¿no? Es el oportunismo de la pinche situación de, estamos jodidos, yo propongo que no estemos, porque ustedes ya probaron a los demás. Ok, So- güey, s- Soluciones ganamos. negas. Sí, 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 pero tiene muchísima razón, ¿eh? Aunque es suene, así nomás. aunque lo diga de esa manera, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Al final es eso, ¿no? Alguien que dice, oye, estamos todos mal y yo, si lo digo un poquito más alto que los demás, ¿no? Me van a hacer caso. Simón, y luego yo, pues como yo no tengo cola que me pisen, entonces pues, no me pueden cuestionar. Y a los otros sí, porque los otros partidos son viejitos y no saben nada. Pues el peje. No, pues quién sabe, pinche populismo, pinche Pero mundo. bueno, ahora mismo sí, según las estadísticas, la gente opina que esto va a ir a más, a más. Pues No sé esperemos. si a vosotros os gustaría que fuese a más. ¿Creéis que es algo que ya debe ir desinflándose? Pues yo no creo que deba ir a más. Porque, pues, o sea, si ya el gobierno le vale verga, no sé. O sea, pues como dice Ernesto, pues como no es mi pedo, o sea, pues no me importa mucho, o sea, no creo que deba ir a más. Porque pues no soy parte de esa tribu machacada por el sistema. Pero, Ernesto, ¿a ti qué te Hmm. parece? A mí me parece que pues yo creo que a nadie le conviene que esto vaya más, ¿no? Entonces, sobre todo porque el que más la sufre pues es la gente de pie. Entonces, Simón, yo sí considero que si esto va a más, va a ser realmente una agenda política ya a este punto. Simón. Sí, pues, y agarrarlo como próximo populismo, como lo que Sí, yo opino lo mismo. Creo que estos movimientos tan extremos llega a un punto en el cual generan una acción en el bando contrario. Ajá. Y esto tiene un riesgo muy grande, que es que, bueno, pues todos estos que pertenecen a bandas neonazis o tienen, bueno, este tipo de pensamientos racistas, pueden reaccionar de una manera muy parecida, justificándose en que hay que hacer contra este movimiento violento, ¿no? Diciendo, bueno, mirad estos negros, ¿no? Qué violentos son, y no lo vamos a permitir, ¿no? Y eso puede llegar a ser una justificación para que ellos también pasen a, bueno, pues a liberar esos bajos instintos, vamos a decirlo así, y que esto acabe de verdad en una tragedia. En una tragedia. Esto no podemos permitir o no deberían permitir que esto siguiera adelante, al menos en mi opinión, precisamente porque esto va a dar alas al bando contrario, que es muy radical, muy peligroso y estamos seguros que están bastante armados, bastante bien armados. Simón. Sí, claro. Claro, claro. Sí, luego pues los negros ni modo que no estén armados también. Ahí también pues ayudaría mucho a la industria del armamento, así una mini guerrita civil que se empiecen a matar todos, sería pues delicioso para los traficantes de armas locales. Y pues para China sería delicioso que hubiera una guerra Y civil. O sea, decir,
Y más cuando venimos de una situación tan crispada como es el coronavirus, ¿no? Que creo que todos estamos con los nervios a flor de piel, estamos muy sensibles ante cualquier problema que surja Sí, la y gente anda muy estresada. Eso sí lo he sí, notado en las calles, sí. que anda muy, muy estresada. Y es un caldo de cultivo muy bueno para que pueda haber, bueno, auténticos problemas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya, llamar a la Pues calma. sí, eh, sí, va a requerir mucha política avanzada calmar las aguas, sobre todo por toda la situación que se está viviendo desde hace los últimos 3 meses. Y Sí, esto es como la cereza del pastel que pues necesitan ya, ahora sí, pues los políticos necesitan ponerse a chambear, ahora sí. sí, desde luego Trump no parece el más indicado para lidiar con este tipo de problemas. Sí, Sí, de es hecho. un poco ahí, un poco ahí. Pero bueno, chavos, yo creo que pues ahí la dejamos por el día de hoy, ¿no? Porque ya tenemos ratito y ya Sí. estamos como que yéndonos a otros temas que estarían padre abordarlos de una manera más extensa en otra ocasión. Ah, ok. De acuerdo. ¿Comentarios finales? Pues voten por el PRI. Pero Negas, tú eres panista. Ah, sí, cierto. Ah, pues no viste el podcast de ayer. Bueno, los partidos políticos de México son PAN, PRI y Morena, que es el de Peje, el de López Obrador. Pero ayer pues, salí con una persona que es panista, güey, pero era priista. Entonces no hay patria, güey. Y simplemente dónde me van a contratar por hacer el mismo puesto que ya hice en una empresa. Mm, Porque pues finalmente son negocios, güey. Los pinches partidos políticos tienen sus presupuestos, tienen que administrarlos. A la verga, me mataron. Pero, o sea, no hay patria, güey. No hay patria en nada y no sé si tiene que ver, pero sí, no tiene nada que ver. Mi moraleja que era vota PRI es un chiste y pues no se peleen chavos y no hagan cagadero porque no les gustaría que les rompieran sus macetas y las han regado mucho tiempo. Esa es mi moraleja. pues Clase sí. media. Dharma, tú aquí representando a la madre patria. No, sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Negas. Creo que, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Creo que, bueno, pues esta situación es una situación en la que se puede demostrar mucho más siendo pacíficos, aunque yo entiendo que muchas veces cuesta eso de poner la otra mejilla, ¿no? Que decía Ajá. Jesucristo, a veces a uno se le acaban las mejillas, Sí, pero bueno, sí, creo que el movimiento se va a desinflar por sí mismo. Creo que dentro de este movimiento habrá gente que empiece a estar a la contra de los actos vandálicos y que diga, oye, todos estamos luchando por lo mismo, pero no se debe luchar de esta manera. Creo que esa va a ser la vertiente que va a acabar dominando. Más que nada porque la alternativa no, prefiero no saberla. No quiero saber cuál es la alternativa a que esto no se apague, de verdad. Ujú. sí, de hecho. ¿Y tú, chavo? ¿Qué? Pues sí. Pues bueno, ahí estamos. Espero que esto les guste. Vamos a tratar de hacerlo una vez por semana, dependiendo de cómo nos cuadren los horarios y todo, porque pues Dharma está muy lejos. ¿Dónde estás ahorita, Dharma? En España. Fíjate, en España. Y Negas pues está en su Chihuahua amado, querido y adorado. Y jodido, querido y jodido. Ajá. Y pues yo estoy acá en San Diego, entonces sí, a veces es un poco difícil cuadrar los horarios, pero esperemos que esto se vuelva la misa semanal. Recurrente, Simón. Bueno, pues gracias Pues, chavos. Nos vemos Bueno, en un la siguiente. placer gracias. Bye. y hasta la próxima.